No fue una caries lo que obligó a Beatriz Moreno a llamar a la policía. Fue el silencio. El 15 de octubre de 2019, en el consultorio dental de la Clínica de Salud Pública de Tecolutla, Veracruz, la pequeña Sofía Ramírez, de 7 años, se negaba a abrir la boca. No era el berrinche típico de un niño asustado por el instrumental metálico, sino un terror mudo, profundo, que se manifestaba en sus ojos muy abiertos y en la forma en que sus manitas se aferraban a los brazos del sillón. Su madre, Elena Ramírez, una figura delgada y ausente, observaba desde una esquina sin decir una palabra, su rostro una máscara de agotamiento. Cuando Beatriz, una higienista con décadas de experiencia, finalmente logró que la niña cediera, lo que vio en esa pequeña boca no eran signos de dulces o falta de cepillado, eran las señales silenciosas de un infierno privado, una devastación que helaba la sangre y exigía una acción inmediata. Pero para entender la llamada de esa tarde de octubre, es necesario viajar 5 años atrás, a un tiempo en que la casa de los Ramírez no era un mausoleo de silencios. Antes de la tragedia, en esa misma casa de concreto en una calle sin nombre, la vida bullía con una energía caótica y feliz. Elena no era la sombra que es ahora. Era maestra de arte en la primaria del pueblo, sus manos siempre manchadas de pintura y arcilla, su risa resonando por los pasillos. Miguel, su esposo, aunque ya trabajaba como trailero, tenía rutas más cortas que le permitían estar en casa casi todos los fines de semana. Su llegada era una fiesta. El árbol de flamboyán en el patio delantero, que hoy parece un centinela sombrío, era entonces un joven arbolito que ellos mismos habían plantado, una promesa de raíces y futuro. La dinámica familiar giraba en torno a sus 2 hijos. Mateo, con casi 7 años, era un torbellino de energía, curioso e inquieto, el líder de todas las aventuras. Sofía, con apenas 2, era su sombra devota, intentando seguir sus pasos con sus piernas regordetas. La casa olía a tortillas recién hechas por la mañana y a la brisa salada del Golfo de México que se colaba por las ventanas abiertas. Las paredes estaban cubiertas con los dibujos de Mateo y las primeras manchas de pintura de Sofía, guiadas por la mano de su madre. Elena creía en un hogar donde la creatividad era tan esencial como el aire. Las tardes se pasaban en el patio, con los niños jugando en la tierra mientras Elena leía o dibujaba, y Miguel, cuando estaba, reparaba algo o simplemente los observaba, con una cerveza en la mano y una sonrisa cansada pero genuina. Tecolutla, en ese entonces, aunque ya mostraba signos del declive económico, todavía conservaba un pulso vital. El malecón era un punto de encuentro para las familias los domingos, con el olor a pescado frito y esquites flotando en el aire. Los Ramírez eran parte de ese tejido social. Elena era conocida y querida por las madres de sus alumnos, y Miguel era uno más de los hombres del pueblo que se ganaba la vida en la carretera. No eran una familia aislada. Saludaban a sus vecinos, participaban en los festivales locales y sus hijos jugaban en la calle con los demás niños del barrio. Eran una estampa de normalidad, una familia trabajadora que, como tantas otras en la costa de Veracruz, enfrentaba el día a día con resiliencia y la esperanza de un futuro tranquilo para sus hijos. Ese último verano, antes de que todo se rompiera, fue particularmente hermoso. El flamboyán floreció por primera vez, cubriéndose de un rojo intenso que parecía un presagio de fuego. Mateo aprendió a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento, sus gritos de triunfo llenando la calle, mientras Sofía aplaudía desde el porche. Elena tomó una fotografía de ese momento. Miguel sosteniendo la bicicleta, Mateo sonriendo con un hueco en los dientes, y el árbol en llamas detrás de ellos. Era una postal de felicidad doméstica, una de las últimas que la familia Ramírez conocería. Porque en el aire fresco de ese otoño que se acercaba, una quietud antinatural estaba a punto de descender sobre ellos, una que lo cambiaría todo para siempre, borrando los colores y dejando solo el gris ceniza de lo que una vez fue. Los días de la familia Ramírez, antes de que el tiempo se fracturara, comenzaban con el sol anaranjado de Veracruz filtrándose por las persianas. La casa, esa misma que años después se convertiría en un santuario de dolor mudo, era un organismo vivo y ruidoso. El aroma del café de olla que Elena preparaba cada mañana,
se mezclaba con el olor a talco y al jabón barato con el que bañaba a sus hijos. El sonido dominante no era el silencio, sino un collage caótico. Las caricaturas en la televisión, la risa estridente de Mateo persiguiendo al gato de los vecinos y el balbuceo insistente de la pequeña Sofía, que intentaba convertir cada objeto en un tambor. Era una sinfonía doméstica, imperfecta y vibrante, el latido de un hogar que se sentía seguro y eterno en su pequeña burbuja de normalidad. Elena Ramírez no siempre fue la figura ausente y demacrada que deambulaba por los pasillos de un supermercado. Antes de la fractura era la maestra Elena, una mujer cuyas manos vivían perpetuamente manchadas de pintura acrílica, carboncillo y arcilla. Su pasión no era solo enseñar arte, sino imbuir en los niños la idea de que la creatividad era una forma de respirar. Sus clases en la primaria Benito Juárez eran famosas en el pueblo. No había disciplina rígida, sino un caos controlado de colores y formas. Llevaba esa misma filosofía a su hogar, donde las paredes no eran blancas, sino un lienzo para los primeros garabatos de Mateo y las huellas de las manos de Sofía. Su risa, una melodía cálida y contagiosa, era el verdadero centro de gravedad de la familia, una fuerza que lo mantenía todo en órbita. Miguel, por su parte, era más que un nombre en la distancia o una ausencia justificada por el trabajo. En aquellos años, sus rutas como trailero eran más cortas, confinadas a los estados del Golfo, lo que le permitía regresar a casa casi todos los fines de semana. Su llegada, usualmente los viernes por la tarde, era un evento. El rugido del motor de su camioneta al doblar la esquina era la señal. Mateo salía disparado por la puerta, gritando, «¡Papá!». Y Miguel, a pesar del cansancio de cientos de kilómetros, siempre tenía la fuerza para levantarlo en brazos. Traía consigo el olor a diésel y a carretera, pero también pequeños regalos, un dulce regional, una fruta exótica de otro estado, o simplemente la promesa de un fin de semana juntos, un ancla de estabilidad en sus vidas. Mateo Ramírez era el sol alrededor del cual giraba el pequeño universo familiar. A sus casi 7 años, poseía una energía inagotable y una curiosidad que lo llevaba a desarmar juguetes, trepar árboles y liderar a los otros niños del barrio en expediciones imaginarias. No era un niño malo, simplemente uno que necesitaba explorar los límites del mundo. Era intensamente protector con su hermana pequeña, Sofía. Aunque a veces la ignoraba en medio de sus juegos, siempre estaba pendiente de ella, asegurándose de que no se acercara demasiado a la calle o de que tuviera el juguete que quería. Su voz, llena de preguntas incesantes y exclamaciones de asombro, era la banda sonora de la casa. Era un niño que prometía crecer para convertirse en un hombre lleno de vida, un líder natural. Sofía, con apenas 2 años, era la luna de ese sol. Una niña de ojos grandes y oscuros que seguía a su hermano a todas partes, un satélite devoto en su órbita caótica. Sus pequeñas piernas regordetas se esforzaban por mantener el ritmo de las aventuras de Mateo, y su vocabulario se limitaba a unas pocas palabras, siendo tete la más frecuente. Pasaba horas en el suelo del patio, imitando a su hermano, cavando en la tierra con una cuchara mientras él construía fuertes con cajas de cartón. Su existencia era un reflejo de la de su hermano. Su felicidad dependía de su cercanía. Elena a menudo los observaba desde la ventana de la cocina, con una mezcla de ternura y agotamiento, viendo cómo ese vínculo fraternal se tejía, hilo a hilo, en la calidez de su hogar. La rutina diaria era un ballet bien ensayado de normalidad. A las 6 de la mañana, Elena ya estaba en pie, preparando el desayuno mientras la radio local tocaba cumbias y noticias. El olor a huevos a la mexicana y tortillas calientes llenaba la pequeña cocina. Luego venía el ritual de despertar a los niños, una batalla diaria contra el sueño que terminaba en cosquillas y risas. Mateo se vestía solo, con un orgullo feroz por su autonomía, mientras Elena ayudaba a Sofía con su pequeño uniforme de guardería. Caminaban juntos hasta la esquina, donde el autobús escolar amarillo recogía a Mateo, y luego Elena llevaba a Sofía a la guardería antes de irse a la escuela primaria. Eran mañanas predecibles, marcadas por pequeños gestos de amor y la promesa de un día ordinario. Las tardes tenían otro ritmo, más lento y creativo. Después de recoger a los niños,
Elena solía extender una lona vieja en el patio trasero, bajo la sombra incipiente del joven flamboyán. Sacaba botes de pintura, hojas de papel grandes y pinceles gastados. Era el momento del arte libre. Mateo pintaba escenas de batallas espaciales y dinosaurios, mientras Sofía, más interesada en la textura que en la forma, se dedicaba a mezclar colores con sus manos hasta obtener un tono marrón indefinido. El sonido de sus risas se mezclaba con el zumbido de los insectos y las voces lejanas de los vecinos. Era un espacio sagrado, un tiempo suspendido donde la única regla era ensuciarse y crear, un legado directo de la pasión de su madre. Cuando Miguel estaba en casa, los fines de semana se transformaban. El sábado por la mañana solía llevar a Mateo al mercado local, no solo para comprar víveres, sino para enseñarle los nombres de los pescados y las frutas. Miguel tenía una paciencia infinita para las preguntas de su hijo. Las tardes de domingo, si el clima lo permitía, se convertían en una excursión familiar al malecón. Compraban esquites con chile y limón y caminaban por la orilla mientras el sol se ponía sobre el Golfo de México, pintando el cielo de colores imposibles. Sofía, en los hombros de su padre, señalaba a las gaviotas con asombro. Esos días, la familia Ramírez se sentía completa, invencible, una unidad sólida frente al mundo. Tecolutla, en ese entonces, no era el pueblo fantasma que parecía en 2019. Aún conservaba un pulso de vida comunitaria. Las calles se llenaban de niños jugando después de la escuela, y las familias se sentaban en los porches al atardecer para escapar del calor. Los Ramírez no eran una familia aislada. Elena conversaba a diario con las madres de sus alumnos, intercambiando recetas y consejos. Miguel era conocido en el taller mecánico donde llevaba su camioneta y compartía una cerveza con otros traileros en la pequeña cantina del centro. Eran parte del tejido del pueblo, una familia más entre muchas, con sus propias luchas y alegrías, pero profundamente arraigados en el lugar que llamaban hogar. Sus vidas estaban entrelazadas con las de sus vecinos, en una red de saludos cordiales y familiaridad. El aire mismo parecía diferente. La brisa salada que soplaba desde el mar no traía consigo una sensación de abandono, sino la promesa de la pesca del día y la frescura de la tarde. El olor a pan dulce de la panadería de la esquina se mezclaba con el perfume de los jazmines que trepaban por los muros de las casas vecinas. Por las noches, el sonido no era el de un silencio opresivo, sino el canto de los grillos y el murmullo lejano de las olas rompiendo en la playa. Era un entorno sensorial rico y vibrante, el telón de fondo de una infancia que, en ese momento, parecía idílica. La humedad no era una carga, sino una caricia constante, un recordatorio perpetuo de que vivían junto al vasto y poderoso mar. El árbol de flamboyán en el patio delantero, que años más tarde se erigiría como un monumento mudo a una tragedia inconfesable, fue plantado en una de esas tardes de fin de semana. Miguel cavó el hoyo con una pala, mientras Elena sostenía el pequeño arbolito con cuidado. Mateo, con su propia pala de juguete, ayudaba a echar la tierra de vuelta, y la pequeña Sofía observaba todo desde una manta, aplaudiendo. Lo plantaron como una promesa de futuro, un símbolo de sus raíces en ese pedazo de tierra. Para que nos dé sombra cuando seamos viejos, bromeó Miguel. Elena sonrió y tomó una foto de ese momento. El árbol era un proyecto familiar, un ancla viviente que crecería junto a sus hijos. La relación entre Elena y Miguel, aunque sometida a la tensión de las ausencias, se basaba en un profundo compañerismo. Se habían conocido en el bachillerato y su amor había madurado con el tiempo. Él admiraba su espíritu libre y su talento artístico. Ella encontraba en él una calma y una solidez que la anclaban. La comunicación no siempre era verbal. Se manifestaba en la forma en que él le masajeaba los hombros después de un largo día, o en cómo ella le preparaba su comida favorita cuando regresaba de un viaje. Había discusiones, por supuesto, sobre el dinero o el tiempo que pasaba fuera, pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Su hogar era un proyecto conjunto, construido sobre los cimientos de un afecto genuino y duradero. No estaban solos en su mundo. Tenían una red de apoyo, modesta pero real. La abuela de Elena, que vivía en un pueblo cercano, los visitaba una vez al mes, trayendo dulces caseros y contando historias antiguas.
Las colegas de Elena en la escuela eran sus confidentes, un grupo de mujeres con las que compartía las frustraciones y alegrías de la enseñanza. Incluso los vecinos, como doña Inés, la anciana de la casa de al lado que siempre estaba barriendo su porche, formaban parte de su ecosistema. Le regalaba mangos de su árbol y vigilaba a los niños si jugaban demasiado cerca de la calle. Eran una familia integrada, visible, parte de un paisaje humano que, trágicamente, se convertiría en el jurado de su posterior desgracia. Uno de los recuerdos más nítidos de aquella época fue el 6º cumpleaños de Mateo. Celebraron en el patio trasero con una piñata en forma de estrella y un pastel de chocolate hecho por Elena. Invitaron a todos los niños del barrio y a algunos de los primos. Miguel se encargó de la parrilla, asando carne y salchichas cuyo humo fragante llenó el aire. La música sonaba a todo volumen desde una pequeña grabadora. Mateo, con una corona de cartón en la cabeza, corría de un lado a otro, eufórico, el rey de su pequeña fiesta. Sofía, vestida con un tutú rosa, observaba el caos con una sonrisa embelesada, aplaudiendo cada vez que alguien le pegaba a la piñata. Era una imagen de felicidad pura, un instante congelado de alegría desbordante y sin complicaciones. Ese último verano antes de que todo se rompiera fue particularmente hermoso. El flamboyán floreció por primera vez, una explosión de un rojo intenso que parecía prender fuego al cielo del atardecer. Fue también el verano en que Mateo, después de innumerables caídas y rodillas raspadas, finalmente aprendió a andar en bicicleta sin las ruedas de entrenamiento. Sus gritos de triunfo resonaron por toda la calle, mientras pedaleaba con torpeza pero con determinación. Elena, desde el porche, capturó el momento con su vieja cámara. En la fotografía se ve a Miguel soltando el asiento de la bicicleta, a Mateo con una sonrisa enorme que revela un hueco por un diente de leche caído, y detrás de ellos el árbol en llamas. Una postal perfecta de la felicidad doméstica, sin saber que era la última. Un presagio silencioso de la ceniza que estaba por venir. El 23 de octubre de 2014, amaneció con una brisa fresca e inusual, una tregua que el otoño le concedía al perpetuo calor de la costa de Veracruz. Esa mañana no presagiaba nada oscuro. Fue, en su superficie, dolorosamente ordinaria. Elena vistió a Mateo con su camiseta roja favorita de un superhéroe y unos pantalones de mezclilla ya gastados en las rodillas. A Sofía, que apenas caminaba con seguridad, le puso un mameluco amarillo. El desayuno fue el de siempre, huevos con jamón y un vaso de leche. Miguel había llamado la noche anterior desde alguna carretera en Tabasco, su voz cansada pero prometiendo estar en casa para el fin de semana. Elena despidió a Mateo en la puerta, con la bendición de siempre y un beso en la frente. Él corrió a jugar al patio, su energía ya desbordada a las 9 de la mañana. La tarde transcurría con la pereza típica de un día entre semana. El sol se filtraba a través de las hojas del joven árbol de mango del vecino, dibujando patrones cambiantes en el suelo de tierra del patio. Mateo había construido una fortaleza con cajas de cartón y unas sábanas viejas, un castillo improvisado desde donde comandaba ejércitos imaginarios. Sofía, su pequeña y devota súbdita, se sentaba a pocos metros, apilando piedras y balbuceando en su lenguaje privado. El aire olía a tierra húmeda y al guiso de pollo que Elena preparaba en la cocina. Los sonidos eran los de una infancia tranquila, el zumbido de una mosca, el murmullo de Mateo narrando sus batallas y la risa ocasional de Sofía. Era un cuadro de paz doméstica, una calma que estaba a punto de hacerse añicos para siempre. El detonante fue, como suele ser en las tragedias domésticas, algo trivial. Una pequeña pala de plástico roja que Mateo consideraba el cetro de su reino. Sofía, en su inocente exploración, la tomó. La reacción de Mateo no fue la de un hermano mayor molesto. Fue instantánea y desproporcionada. Un interruptor pareció accionarse detrás de sus ojos. Su rostro se contrajo en una máscara de furia que Elena, muy a su pesar, conocía demasiado bien. No hubo una advertencia ni un grito de enojo, solo un gruñido bajo, animal, que brotó de su pecho. La furia que se encendió en sus ojos no era la de un niño normal que ha perdido un juguete. Era una tormenta oscura y violenta que borraba todo rastro de su ser. El grito que escuchó Elena desde la cocina no fue de juego. Fue un alarido agudo,
lleno de terror, el sonido inconfundible del pánico de Sofía. Soltó el cuchillo con el que picaba cebolla y corrió hacia el patio, el corazón martilleándole en la garganta. El miedo que la invadió era familiar, un veneno frío que había aprendido a reconocer. Eran los episodios, esas crisis violentas e impredecibles que los médicos no sabían nombrar y que ellos, por vergüenza y desesperación, habían intentado manejar en secreto. Cada vez eran peores, más intensos, y en ese instante, mientras sus pies descalzos golpeaban el cemento frío del pasillo, supo que éste era diferente. El aire mismo parecía haberse espesado con una violencia inminente. Lo que vio al salir al patio la congeló por un instante que duró una eternidad. Mateo no estaba simplemente quitándole la pala a su hermana. Estaba encima de ella, con una rodilla en su pequeño pecho, sus manos presionando los hombros de la bebé contra el suelo. Sofía, con la cara roja y bañada en lágrimas, apenas podía respirar. Mateo no parecía verla. Sus ojos estaban fijos, vidriosos, perdidos en el epicentro de su propia rabia incontrolable. Gritaba palabras inconexas, sacudiendo a la pequeña con una fuerza que aterraba. Para Elena, el mundo se redujo a esa imagen. Su hijo, su sol, convertido en una amenaza mortal para su otra hija, la pequeña luna que apenas comenzaba a brillar. El instinto se apoderó de ella, una fuerza animal y protectora que anuló cualquier pensamiento racional. No gritó su nombre, no intentó razonar. Se lanzó hacia adelante y arrancó a Mateo de encima de Sofía con una fuerza que no sabía que poseía. Él se revolvió en sus brazos, luchando como una fiera, con patadas y mordiscos. No la reconocía. Era un torbellino de furia ciega. Elena, en su pánico por proteger a la bebé que lloraba desconsoladamente en el suelo, tropezó y cayó con él. La única idea en su mente, el único mandato que su cerebro era capaz de procesar, era detenerlo, detener la violencia, a cualquier costo, proteger a la más pequeña. Lo sujetó contra el suelo de tierra, usando todo su peso para inmovilizar sus brazos y piernas que se agitaban frenéticamente. Le hablaba, o más bien le suplicaba, con la cara pegada a su oído, entre jadeos y lágrimas. «Cálmate, mi amor, por favor, cálmate. Ya pasó, ya pasó». Mateo seguía luchando, su cuerpo tenso y vibrante de rabia. Elena apretó más fuerte, presionando su hombro y su pecho contra el suelo, concentrada únicamente en contener esa fuerza destructiva hasta que la tormenta pasara, como había hecho otras veces. Pero esta vez, la tormenta era un huracán, y en su desesperación no midió su fuerza, no sintió el tiempo, no percibió el momento exacto en que la lucha debajo de ella comenzó a disminuir, hasta que cesó, de repente, demasiado de repente. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. El cuerpo de Mateo, que segundos antes era un nudo de músculos tensos, se había vuelto laxo, pesado. Elena tardó un momento en procesarlo, aflojó el agarre, confundida. «Mateo», lo llamó en un susurro. Le dio la vuelta con manos temblorosas. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Su boca, ligeramente entreabierta. Una quietud antinatural se había apoderado de él. El llanto de Sofía, a unos metros de distancia, era el único sonido en un universo que acababa de colapsar. Elena puso sus dedos en su cuello, buscando el pulso que siempre había estado ahí, fuerte y rápido. No encontró nada, solo la piel tibia de su hijo, que empezaba a enfriarse bajo el sol de la tarde. El pánico dio paso a un terror helado y calculador. Su mente, fragmentada por el shock, comenzó a ensamblar las consecuencias. ¿Llamar a la policía? ¿A una ambulancia? ¿Qué diría? Mi hijo tuvo un ataque y yo lo maté. La palabra resonó en el silencio de su cabeza como una sentencia de muerte. Nadie entendería. Verían a una madre monstruosa, no a una mujer aterrorizada que intentaba proteger a su otra hija. Verían el final, no los años de miedo silencioso, de visitas a médicos que no daban respuestas, de la vergüenza que los había aislado. La imagen de una celda de Sofía sola, de ser etiquetada como una asesina por el resto de su vida, se apoderó de ella con una claridad aterradora. Recogió a Sofía del suelo, cuyo llanto era ahora un gemido quedo, y la abrazó con una fuerza desesperada. Su mirada se posó en el cuerpo inmóvil de Mateo.
su camiseta roja una mancha de color vibrante contra la tierra marrón. Y en ese instante, en medio del naufragio de su vida, nació la mentira. Fue una decisión tomada no con malicia, sino desde las profundidades del más absoluto terror y del amor roto. No lo había asesinado. No podía ser. Mateo no estaba muerto. Simplemente se había ido. Había desaparecido. La narrativa comenzó a tejerse en su mente, una historia que la protegería, pero que la condenaría a un infierno diferente, uno de silencio y secretos. El día no terminó con una llamada a la policía, sino con una madre que comenzaba a cavar una tumba en su propio corazón. El primer grito de Elena no fue de dolor, sino de pánico escenificado. Tras el silencio atronador en el patio, su mente, en un acto de autopreservación helada, construyó el guión. Llevó a una Sofía temblorosa y sollozante dentro de la casa, la limpió y la sentó frente al televisor apagado. Luego, salió corriendo a la calle, no hacia la policía, sino hacia la casa de su vecina, doña Inés. Su voz, un instrumento perfectamente afinado para la desesperación, se quebró al preguntar: «¿No ha visto a Mateo? Estaba jugando aquí hace un momento, y ahora no está». La actuación había comenzado. La desaparición de Mateo Ramírez no fue un suceso, sino una invención, nacida del terror más profundo de una madre. El telón se había levantado sobre una tragedia de dos actos, el privado y el público. Doña Inés, la anciana que siempre barría su porche, se convirtió sin saberlo en la primera testigo de la farsa. Confirmó haber visto al niño jugando, describiendo su camiseta roja y su energía inagotable. Su testimonio, ofrecido con genuina preocupación, le dio a la historia de Elena una base de credibilidad inmediata. Otros vecinos, alertados por los gritos, comenzaron a salir de sus casas. En cuestión de minutos, un pequeño grupo de hombres y mujeres peinaba las calles aledañas. Sus voces llamando «Mateo, Mateo» se perdían en el aire cada vez más fresco del atardecer. Elena observaba desde su porche, abrazando a Sofía, su rostro una máscara de angustia. Cada llamada al vacío era una puñalada en su conciencia, un eco de la mentira que acababa de poner en movimiento para salvarse. Finalmente, con la noche cerniéndose sobre Tecolutla, Elena hizo la llamada. La voz del operador de emergencias era tranquila, metódica, un contraste brutal con el caos que bullía en el interior de Elena. Ella recitó los detalles con una precisión ensayada. Su nombre, su dirección, la descripción de su hijo. 7 años, cabello oscuro, ojos castaños, una camiseta roja de superhéroe. Cada palabra era una verdad utilizada para construir una mentira monumental. Colgó el teléfono y el silencio de la casa la envolvió, pesado y acusador. Afuera, las luces de la primera patrulla pintaron la fachada de la casa de rojo y azul, anunciando al barrio entero que la tragedia de la familia Ramírez acababa de convertirse en un asunto oficial, un espectáculo público del que ya no habría escapatoria. La llegada de Miguel Ramírez, horas más tarde, fue la de un hombre que entra en las ruinas de su propia vida. Elena lo había llamado a su celular, su voz un susurro roto. Él no hizo las preguntas que un padre haría. No preguntó cómo, ni cuándo, ni dónde. Su única pregunta, pronunciada en voz baja para que los oficiales no pudieran oír, fue: «¿Qué les dijiste?». En esa frase se condensaba todo el conocimiento del secreto que ahora los uniría como cómplices. Su dolor, visible para todos, no era el de un padre que ha perdido a un hijo en el mundo, sino el de uno que lo ha perdido para siempre en la oscuridad de su propio hogar. Se abrazaron frente a los vecinos y la policía, una representación perfecta de duelo compartido, un acto final para sellar su pacto de silencio. La policía municipal, liderada por un detective cercano al retiro llamado Javier Romero, estableció un perímetro. Romero era un hombre de pocas palabras y ojos cansados que parecían haberlo visto todo. Entrevistó a Elena en la pequeña sala, bajo la luz amarillenta de un foco. Ella repitió su historia, añadiendo detalles para hacerla más vívida: el castillo de cajas de cartón, la pequeña pala roja, su breve ausencia para atender la estufa. Sufría, sin duda, pero Romero sintió una extraña disonancia en su dolor, una especie de control férreo bajo la superficie del pánico. Lo atribuyó al shock, a la negación.
No podía saber que estaba frente a una mujer que no lloraba por un niño perdido, sino por uno que sabía exactamente dónde encontrar. Al amanecer, la búsqueda se había convertido en un operativo a gran escala. Voluntarios de todo el pueblo se unieron a la policía estatal, peinando las orillas del río Tecolutla y los densos manglares que bordeaban el pueblo. El olor a lodo y a agua estancada llenaba el aire. Elena y Miguel observaban desde la distancia, parados junto a un vehículo policial. Cada vez que un grupo de búsqueda se adentraba en una nueva zona, una parte de Elena sentía un alivio enfermizo, mientras otra se retorcía de culpa. Estaban buscando en el lugar equivocado. El verdadero epicentro de la tragedia, el secreto enterrado, estaba a solo unos metros de donde todos se reunían, bajo la tierra recién removida del patio delantero, un lugar que nadie pensaría en mirar. Los días se convirtieron en una semana, y la esperanza inicial se transformó en una rutina sombría. La cara sonriente de Mateo, extraída de una foto escolar, fue impresa en cientos de carteles. Elena y Miguel los pegaron en postes de luz, en las ventanas de las tiendas, en el tablón de anuncios de la iglesia. Cada cartel era un monumento a su engaño. El dueño de la panadería La Espiga de Oro, un hombre llamado Ramiro, recordó haberle vendido a Elena un pan dulce esa misma mañana. El niño estaba feliz. Me pidió el cono con chispas de chocolate, le dijo a un reportero local. Su anécdota, llena de inocencia, añadió otra capa de normalidad a un día que había sido cualquier cosa menos normal, haciendo la desaparición aún más inexplicable para el público. Los niños del barrio también fueron interrogados. El mejor amigo de Mateo, un niño de su misma edad llamado Luis, contó entre lágrimas que Mateo le había prometido ir a su casa esa tarde para jugar con sus figuras de acción nuevas. Me dijo que traería a su dinosaurio más grande, sollozó el pequeño. Estas historias de una vida interrumpida, de promesas infantiles rotas, alimentaron la narrativa de una tragedia aleatoria, un secuestro o un accidente terrible. Para la comunidad, Mateo se convirtió en el hijo perdido de todos, un símbolo de la fragilidad de la felicidad. Para Elena, cada recuerdo compartido por otros era una tortura, un recordatorio del niño vibrante, cuya luz ella misma había extinguido en un instante de pánico ciego. Pero a medida que los días se alargaban sin noticias, la compasión de la comunidad comenzó a erosionarse, dando paso a los susurros. Las conversaciones en el mercado y en la fila de las tortillas cambiaron de tono. ¿Por qué Elena no oyó nada? ¿Cómo puede un niño desaparecer de su propio patio en pleno día sin que nadie vea ni oiga nada? La figura de Elena, antes vista como una madre afligida, comenzó a ser observada con una nueva y fría suspicacia. La gente recordaba los episodios de Mateo, los arrebatos de ira que la familia intentaba ocultar. Las teorías más oscuras comenzaron a tomar forma, venenosas y silenciosas, tejiendo una red de sospecha alrededor de la casa de los Ramírez. Dentro de la casa, el silencio era un veneno que corroía la relación entre Elena y Miguel. No había consuelo, solo una tensión insoportable. Compartían una casa, pero vivían en islas separadas de culpa y miedo. Las comidas eran silenciosas, los pasillos se sentían demasiado largos, cualquier conversación trivial estaba cargada de lo que no se decía. El fantasma de Mateo no era una ausencia, sino una presencia constante, alimentada por el secreto que los ahogaba. Miguel comenzó a pasar más y más tiempo fuera, buscando rutas más largas, cualquier excusa para no estar en el lugar donde su vida se había roto. El hogar que habían construido juntos se había convertido en una tumba para su matrimonio. Públicamente, la pareja proyectaba una imagen de unidad y desesperación, exigiendo más acción de las autoridades. Miguel dio una entrevista a un canal de televisión regional, su rostro endurecido por el dolor y la rabia. ¿Dónde están? ¿Por qué no pueden encontrar a mi hijo?, clamó a la cámara. Esta frustración dirigida hacia la policía era una válvula de escape, una forma de desviar la atención y de actuar el papel que se esperaba de ellos. Cada vez que el detective Romero los llamaba para informar que no había pistas nuevas, sentían una mezcla de alivio y autodesprecio. Su mayor temor no era que la búsqueda fracasara, sino que tuviera éxito y los llevara al lugar equivocado, su propio patio.
El patio delantero, antes un espacio de juegos y risas, se transformó en una escena del crimen profanada y estéril. Los investigadores lo habían recorrido una y otra vez, sus botas aplastando las pocas flores que Elena había plantado. Ella los observaba desde la ventana de la cocina, conteniendo la respiración cada vez que uno de ellos se detenía cerca del pequeño montículo de tierra donde el joven árbol de flamboyán había sido plantado apresuradamente el día después de la desaparición. Lo había plantado como un monumento secreto, un marcador vivo sobre la tumba de su hijo. Para el mundo era un símbolo de esperanza y vida nueva. Para ella era el guardián de su terrible verdad, sus raíces hundiéndose lentamente en la oscuridad. El tiempo comenzó a pasar y la intensidad de la búsqueda disminuyó. Los equipos de voluntarios se disolvieron. Los reporteros dejaron de llamar. La policía archivó el caso como una desaparición sin resolver, una más en la larga lista de tragedias del Estado. Tecolutla intentó volver a la normalidad, pero la casa de los Ramírez se convirtió en un punto de referencia sombrío, una casa embrujada por los rumores. Los niños del barrio ya no jugaban en esa calle, y los adultos bajaban la voz al pasar. La ausencia de Mateo se había solidificado, convirtiéndose en una característica permanente del paisaje del pueblo. Un recordatorio constante de que a veces las peores tragedias no tienen explicación. Para Elena, el vacío no era una ausencia, sino una presencia física. Era el silencio en la habitación de Mateo, que mantenía exactamente como él la había dejado, con su ropa en el suelo y sus juguetes en el estante. Era el espacio vacío en la mesa del comedor. Era el peso de la mirada de Sofía, sus ojos grandes y oscuros que parecían saber más de lo que una niña de su edad debería. La mentira que había construido para protegerse se había convertido en su prisión. El mundo exterior veía a una madre en duelo perpetuo, pero la realidad era mucho más compleja. Vivía cada día con el conocimiento de que su hijo no se había ido, sino que había sido borrado, y ella era la única que sostenía el borrador. Un mes después del día fatídico, la vida de la familia Ramírez se había asentado en una nueva y terrible normalidad. Los carteles de "Se busca" con la cara de Mateo comenzaron a desvanecerse bajo el sol y la lluvia, sus colores palideciendo como el recuerdo del niño en la mente del pueblo. Pero para Elena y Miguel, su imagen era indeleble, grabada a fuego en su conciencia. La desaparición había terminado para el mundo, pero para ellos, la verdadera condena apenas comenzaba. Estaban atrapados en un limbo de su propia creación, un purgatorio silencioso donde el mayor castigo no era la pérdida de su hijo, sino el recuerdo constante y aplastante de cómo y por qué se había perdido. El vacío no estaba afuera, estaba dentro y era absoluto. El tiempo en Tecolutla no fue un bálsamo, fue un ácido lento y corrosivo. Durante los 5 años que siguieron a la desaparición de Mateo, el dolor de la familia Ramírez no cicatrizó. Supuraba en silencio, infectando cada rincón de la casa de concreto. Afuera, el mundo seguía su curso con una indiferencia brutal. Los carteles con la cara sonriente de Mateo, pegados con desesperación en postes y ventanas, fueron blanqueados por el sol, desgarrados por el viento y finalmente cubiertos por anuncios de conciertos y campañas políticas. El nombre de Mateo Ramírez pasó de ser un clamor urgente a un susurro melancólico, y luego a un recuerdo vago en la memoria colectiva del pueblo. Para Tecolutla, la tragedia se convirtió en historia. Para Elena, seguía siendo el presente, un presente perpetuo y asfixiante que se repetía cada amanecer. La Elena, que una vez manchaba sus manos con arcilla y pintura, se desvaneció por completo, reemplazada por una mujer de movimientos mecánicos y ojos vacíos. Dejó su puesto como maestra de arte, incapaz de soportar la risa y la vitalidad de los niños que le recordaban todo lo que había perdido. En su lugar, tomó un trabajo de medio tiempo en el pequeño supermercado del pueblo, reponiendo latas y cajas en los estantes durante las horas muertas de la tarde. Se movía por los pasillos como un fantasma, su delgadez acentuada por ropas oscuras y holgadas. Sus colegas rara vez le hablaban, intimidados por el muro de silencio que la rodeaba. Había envejecido una década en esos 5 años. Las líneas de expresión en su rostro no eran de risa, sino surcos excavados por una pena inconfesable.
Miguel no pudo soportar el peso del secreto compartido. Durante 2 años intentó habitar ese mausoleo, pero el silencio entre él y Elena era más ruidoso que cualquier acusación. Cada mirada de su esposa, cada gesto de sobreprotección hacia Sofía, era un recordatorio de su complicidad, de la mentira que sostenían juntos. La carretera se convirtió en su único refugio. Sus viajes se hicieron más largos, las ausencias más prolongadas, hasta que una mañana de martes simplemente no regresó. Dejó una nota escueta en la mesa de la cocina con algo de dinero, sin una despedida, sin una explicación que no fuera la que ambos ya conocían. Su partida no fue una traición, sino una rendición. La casa y el secreto que albergaba lo habían expulsado para siempre, dejando a Elena completamente sola en su penitencia. La casa misma se transformó en un santuario del dolor. La vida se había retirado de sus paredes. La televisión permanecía apagada, su pantalla negra reflejando un hogar vacío. La radio nunca sonaba. Las ventanas, que antes estaban abiertas a la brisa del Golfo, ahora se mantenían cerradas, cubiertas por cortinas que filtraban la luz del sol, sumiendo el interior en una perpetua penumbra. El único sonido era el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo los pies de Elena o el raspar silencioso del lápiz de Sofía sobre el papel. El aire estaba cargado, pesado con lo no dicho, con el olor a polvo y a tristeza estancada. Era menos un hogar y más una tumba, un espacio donde el tiempo no avanzaba, sino que se acumulaba como una capa de ceniza sobre cada superficie. En el corazón de esta tumba se encontraba la habitación de Mateo. Elena la había conservado intacta, una cápsula del tiempo perfecta de la vida de un niño de 7 años. La cama estaba hecha, con el edredón de dinosaurios perfectamente alisado. Sus figuras de acción estaban alineadas en el estante, congeladas en una batalla eterna. La ropa que había usado el día anterior a su desaparición seguía en el cesto de la ropa sucia. Elena entraba allí todos los días, no para llorar, sino para limpiar. Con una devoción ritual quitaba el polvo de cada juguete, de cada libro. No movía nada, no alteraba el orden sagrado. Era su forma de mantenerlo vivo y, al mismo tiempo, su castigo diario, una confrontación silenciosa con la evidencia de la vida que ella misma había truncado. Los cumpleaños de Mateo eran los peores días. No había pastel ni velas. Eran días de un silencio aún más profundo. Elena no iba a trabajar. Se encerraba en la casa, a menudo sentada en el suelo de la habitación de su hijo, con la puerta cerrada. No lloraba. Simplemente se quedaba allí, respirando el aire inmóvil, a veces sosteniendo una de sus camisetas, tratando de encontrar un rastro de su olor, un fantasma de su presencia. Era una vigilia privada y tortuosa. Para el mundo exterior, era el aniversario de una tragedia sin resolver. Para Elena, era el aniversario de su error, del momento exacto en que su vida se había fracturado sin posibilidad de reparación. La ausencia de celebración era el monumento más elocuente a su culpa. Sofía creció en este vacío, una niña criada en la sombra de un fantasma. Aprendió a no hacer ruido, a no hacer preguntas. El nombre de su hermano nunca se pronunciaba, y ella, con la sabiduría intuitiva de los niños que viven en medio del trauma, entendió que era un tema prohibido. Se convirtió en una niña callada y observadora, que pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, no jugando, sino dibujando. Sus cuadernos se llenaron de imágenes de bosques densos y oscuros, de figuras solitarias y de árboles enormes con raíces profundas y retorcidas. Su arte, a diferencia del de su madre, no era una expresión de alegría, sino un mapa de su paisaje interior, un mundo silencioso, aislado y teñido de una melancolía que no tenía edad. Mientras la familia se marchitaba, el árbol de flamboyán en el patio delantero prosperaba. El pequeño arbolito que habían plantado como una promesa de futuro se había convertido en un espécimen magnífico y frondoso. Cada primavera explotaba en una profusión de flores de un rojo tan intenso que parecía sangrar contra el cielo gris de Tecolutla. Era una belleza cruel, un faro de vida vibrante que crecía directamente sobre la muerte y el secreto. Los vecinos lo admiraban, comentando la suerte de Elena por tener un árbol tan hermoso. Ella, sin embargo, rara vez lo miraba directamente. Para ella,
no era un símbolo de vida, sino el guardián de su secreto, un monumento vivo cuya belleza era una burla constante a la oscuridad que se extendía bajo sus raíces. El pueblo, mientras tanto, había olvidado los detalles. La historia de Mateo Ramírez se había convertido en una leyenda urbana, un cuento con moraleja para que los padres vigilaran a sus hijos. La empatía inicial se había transformado en un juicio silencioso. La casa de los Ramírez era ahora la casa de la mujer triste, un lugar que se señalaba con la cabeza, un punto de referencia de la desgracia. La gente cruzaba la calle para no pasar por su acera. La tragedia ya no les pertenecía a ellos, sino al folclore del pueblo. Este olvido colectivo, esta externalización de su dolor, completó el aislamiento de Elena. Estaba atrapada en su isla de recuerdos, mientras el resto del mundo navegaba a su alrededor, ajeno a la verdad que se ahogaba justo debajo de la superficie. Así, la vida se asentó en un letargo tóxico, una rutina de supervivencia. Elena se levantaba, vestía a Sofía, trabajaba, cocinaba y limpiaba, todo en un silencio casi absoluto. El amor por su hija se había manifestado como una jaula de protección, aislándola del mismo mundo que, según Elena, le había arrebatado a su hermano. La mentira, construida hace 5 años en un instante de pánico, se había solidificado, convirtiéndose en los cimientos sobre los que se sostenía su frágil existencia. El dolor ya no era una herida abierta, sino una enfermedad crónica, una fiebre baja y constante que definía cada uno de sus días. Era un equilibrio precario, una calma antinatural que estaba a punto de ser destrozada por algo tan simple como una visita al dentista. La intervención oficial fue un golpe sordo, despojado de cualquier drama. La llegada de una trabajadora social del DIF, una mujer de rostro amable pero firme, y 2 policías uniformados, no provocó una explosión de ira en Elena, sino una implosión. Cuando le explicaron que Sofía sería puesta bajo custodia temporal mientras se investigaba la situación, Elena no protestó, simplemente asintió, con una lentitud que parecía dolorosa. Envolvió a su hija en un abrazo que fue a la vez feroz y extrañamente vacío, como si estuviera abrazando a un fantasma. La entregó sin una lágrima, su cuerpo moviéndose con la inercia de una rendición total. Para los oficiales, era la reacción desconcertante de una madre culpable o rota. Para Elena, era el final de una obra de teatro que ya no tenía la fuerza para representar. El telón había caído de la forma más silenciosa y brutal posible. Con Sofía bajo la protección del Estado, el detective Javier Romero obtuvo la orden de registro que había estado esperando. Regresar a esa casa después de 5 años fue como entrar en una fotografía que se había descolorido y agrietado. El aire en el interior era el mismo, cargado de una tristeza estancada, pero ahora había algo más, una sensación de enfermedad, de algo que se había podrido lentamente a puerta cerrada. Romero, un hombre a punto de jubilarse y cansado de las tragedias humanas, dirigió a su pequeño equipo con una eficiencia sombría. No buscaban a un niño perdido, buscaban la anatomía de un secreto, la evidencia de una negligencia que, intuía, era solo la capa superficial de una herida mucho más profunda y antigua que supuraba bajo el suelo de esa casa silenciosa. El equipo se movió con una precisión metódica que era casi un sacrilegio en el silencio sepulcral de la casa. Cada cajón abierto, cada armario inspeccionado, era una profanación de la intimidad de esa familia rota. En la cocina, las latas de frijoles y arroz estaban perfectamente alineadas, un orden maníaco en medio del caos emocional. En la sala no había fotos familiares, ni desorden, ni rastro de vida. Era el hogar de alguien que había borrado sistemáticamente cualquier evidencia de felicidad pasada. Romero observaba, y una sensación de profunda pena se mezclaba con su deber profesional. No sentía que estuviera en la casa de un monstruo, sino en el mausoleo de una mujer que había muerto en vida mucho antes de que ellos llegaran para certificar la defunción de su familia. El punto de inflexión llegó cuando entraron en la habitación del fondo del pasillo, la habitación de Mateo. El aire allí dentro era diferente, preservado, como el de una tumba faraónica. Estaba impecable, pero no de una manera limpia, sino de una manera ritual. La cama,
con su edredón de dinosaurios, estaba perfectamente hecha. Las figuras de acción en el estante estaban alineadas para una batalla que nunca terminaría. Era una cápsula del tiempo, un santuario congelado en una tarde de octubre de hacía 5 años. Incluso el oficial más joven, un hombre que no había trabajado en el caso original, se detuvo en el umbral, sintiendo el peso sagrado y perturbador del lugar. Aquello no era el cuarto de un niño desaparecido, era el altar de un niño que nunca se había ido del todo. Fue el oficial más joven quien lo notó, un detalle insignificante que la desesperación de Elena no había previsto. Mientras caminaba por la habitación, su bota se enganchó ligeramente en la esquina de la alfombra gastada. Al agacharse para alisarla, sintió una irregularidad debajo, una tabla del suelo que se movía. No dijo nada, solo le hizo una seña a Romero. Con la punta de una navaja, levantaron la tabla con cuidado. No hubo un grito de descubrimiento, solo el sonido seco de la madera vieja al ceder. Debajo, en el hueco oscuro y polvoriento, no había un arma ni dinero. Había una pequeña caja de madera, de esas que se usan para guardar puros, desgastada por el tiempo y el contacto con manos temblorosas. Un objeto humilde que contenía el epicentro del terremoto. Romero sacó la caja y la colocó sobre la cama de Mateo. La abrió con una delicadeza casi reverencial. Dentro, el olor a madera vieja y a papel se mezcló con el aire estancado de la habitación. No había joyas ni objetos de valor, solo una pila de viejos casetes de audio, de los que se usaban en las grabadoras de los años 90, y un único trozo de papel, doblado muchas veces hasta convertirse en un pequeño cuadrado. Romero recogió el papel primero, sus dedos gruesos y torpes, luchando por desdoblar las frágiles hojas. El papel estaba amarillento, y al abrirlo, reveló un dibujo hecho con crayones, el tipo de arte que solo la mano de un niño muy pequeño puede producir. La sencillez de la imagen era lo que la hacía tan profundamente escalofriante. El dibujo era simple, casi abstracto en su inocencia. Mostraba 2 figuras de palitos bajo un árbol enorme y de un color rojo vibrante y agresivo. Una de las figuras, más grande, estaba tumbada en el suelo, horizontal, con los ojos representados por 2 X. La otra figura, mucho más pequeña, estaba de pie a su lado, sola. No había sol, ni nubes, ni una casa. Solo el árbol rojo, la figura caída y la figura solitaria sobre un fondo de papel en blanco. Era el testimonio mudo de Sofía, un recuerdo fracturado de un trauma que había presenciado pero que no tenía palabras para describir. Era un mapa del tesoro que no conducía a un botín, sino directamente al corazón de la oscuridad que había devorado a esa familia. Dejando el dibujo a un lado, Romero examinó los casetes. Estaban etiquetados con fechas, escritas con la caligrafía pulcra pero temblorosa de Elena. Las fechas comenzaban una semana después de la desaparición de Mateo y continuaban esporádicamente durante casi 2 años. Encontraron una vieja grabadora en el armario de Elena, un aparato obsoleto cubierto de polvo. Con manos que de repente se sentían pesadas, un oficial insertó la primera cinta. Presionó el botón de play. Hubo un silbido, el chasquido del mecanismo y luego un silencio. Y en medio de ese silencio, brotó la voz de Elena. No era un grito ni un lamento, era un susurro, tan íntimo y roto que se sentía como una violación escucharlo. Mateo, susurró, mi niño, tengo que contártelo a ti, porque no puedo decírselo a nadie más. Las cintas eran el diario de audio de una tortura autoimpuesta, una confesión susurrada a un fantasma. Hora tras hora la voz de Elena, cruda y sin adornos, desentrañó la verdad que el pueblo nunca había sospechado. Habló de Mateo no como el niño sonriente de los carteles, sino como un niño atormentado por una oscuridad que nadie podía nombrar. Describió sus episodios, ataques de una rabia incontrolable y violenta que se hacían más frecuentes y aterradores. Habló de la vergüenza, del aislamiento, de las visitas a médicos que ofrecían diagnósticos vagos y ninguna solución. Habló de su miedo constante, no a que algo le pasara a Mateo, sino a lo que Mateo podría hacer. La narrativa de un secuestro se disolvió, reemplazada por la tragedia infinitamente más íntima de una familia implosionando en secreto. La última cinta contenía el final.
Con una voz casi inaudible, Elena describió aquella tarde de octubre, el ataque de Mateo a una Sofía de apenas 2 años por una pala de plástico, el pánico ciego y animal que la inundó, la lucha en el suelo del patio, ella tratando de contener una fuerza que parecía sobrenatural. Solo quería que pararas, mi amor, sollozaba en la grabación. Solo quería protegerla. Describió cómo lo sujetó, usando todo su peso, suplicándole que se calmara. Y luego el momento en que la lucha cesó, la quietud repentina, el silencio, el horrible descubrimiento de que, en su pánico por salvar a una hija, había matado a su otro hijo. La confesión terminaba con la descripción de cómo, esa noche, con Miguel observando en un silencio cómplice y devastado, cavó una tumba en su propio patio y plantó un árbol sobre ella, un monumento de vida para ocultar la muerte. El descubrimiento de los restos óseos bajo el flamboyán no fue un evento mediático, sino un acto sombrío y casi quirúrgico. Sucedió en una mañana gris, con el cielo del mismo color que el concreto de la casa. Un equipo forense, bajo la mirada silenciosa del detective Romero, trabajó con una eficiencia desoladora. El árbol, cuya belleza roja había sido una burla cruel durante 5 años, fue talado primero. Sus ramas cayeron con un susurro, y luego el tronco, con un golpe sordo que pareció resonar en todo el barrio. Los vecinos no se asomaron con curiosidad morbosa, sino que observaron desde detrás de sus cortinas, con una mezcla de horror y una extraña y triste validación. Cuando la pala de un forense golpeó algo sólido, un silencio pesado descendió sobre la calle. No hubo gritos, solo el sonido de la tierra siendo retirada con cuidado para revelar el pequeño bulto envuelto en una manta vieja, la tumba secreta de Mateo Ramírez, finalmente expuesta al mundo. El proceso legal contra Elena Ramírez fue tan silencioso y despojado de emoción como su propia vida en los últimos años. No hubo un juicio dramático con fiscales acusadores y abogados defensores apasionados. Las cintas de casete se convirtieron en la pieza central de una verdad demasiado compleja para la simpleza de la ley. La confesión susurrada de Elena, llena de dolor, miedo y el amor roto de una madre superada por las circunstancias, transformó la narrativa. Ya no era una asesina a sangre fría, sino la protagonista de una tragedia griega en la costa de Veracruz. Fue acusada de homicidio culposo y profanación de cadáver. En la sala del tribunal, Elena no luchó, no lloró. Simplemente aceptó la sentencia con la misma pasividad con la que había aceptado su vida, como si la celda de una prisión fuera simplemente un espacio físico para el encarcelamiento que ya habitaba en su alma desde hacía 5 años. Su verdadera condena no fue dictada por un juez. Miguel Ramírez fue localizado en una pensión polvorienta en la frontera con Guatemala, un hombre que había huido de su pasado solo para descubrir que corría en círculos. Regresó a Tecolutla no como un esposo o un padre, sino como un fantasma convocado para un último rito. Asistió solo al entierro formal de Mateo. En un rincón olvidado del cementerio municipal, una pequeña caja de madera fue bajada a una tumba real, marcada con una simple cruz de metal sin nombre. Miguel no lloró. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mientras los sepultureros echaban las paladas de tierra. El sonido era sordo, definitivo. No había perdón que buscar ni consuelo que ofrecer. Su presencia allí era su propia confesión silenciosa, el reconocimiento de su complicidad en el entierro de su hijo y en la lenta muerte de su familia. Cuando la tumba estuvo cubierta, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Sofía fue reubicada en un hogar de acogida en una ciudad vecina, lejos de los susurros y las miradas de Tecolutla. Sus encías comenzaron a sanar y el color volvió lentamente a sus mejillas. Los trabajadores sociales le proporcionaron ropa nueva, juguetes y una cama limpia. Pero el silencio que había aprendido como mecanismo de supervivencia persistía. Pasaba horas dibujando, como siempre. Sus cuadernos ya no estaban llenos de bosques oscuros, sino de páginas y páginas de árboles rojos, vibrantes, pero con raíces negras y retorcidas que se hundían en la parte inferior del papel. A veces dibujaba la misma escena, una casa pequeña con un enorme agujero en el jardín delantero. No recordaba el evento, no con claridad,
Pero el trauma vivía en ella, un lenguaje sin palabras que solo sus crayones podían hablar. La habían salvado de la negligencia, pero la habían dejado huérfana de una verdad que quizás nunca podría comprender del todo. La casa de la familia Ramírez quedó vacía, un monumento hueco a una tragedia que el pueblo ahora prefería olvidar. Un cartel de «Se vende» fue clavado en la fachada, pero la pintura ya se estaba pelando y nadie llamaba para preguntar. El jardín, antes cuidado con una devoción ritual, se llenó de maleza, y en el centro del patio delantero, donde una vez se alzó el magnífico flamboyán, solo quedaba un hoyo, un círculo de tierra removida, una cicatriz en el paisaje que se negaba a sanar. Con el tiempo, la lluvia comenzó a erosionar sus bordes, pero el vacío permanecía. No era solo la ausencia de un árbol, era el espacio físico del secreto, ahora expuesto al cielo, una herida abierta en la tierra que ninguna cantidad de tiempo o lluvia podría jamás volver a llenar.